Bien, poco más tarde de haber escrito este último libro tan importante, lo hacía afirmaría en varias ocasiones, como ya lo insinué, que mucho antes de publicar l'Evangile et l'Église había perdido la fe en la divinidad de Cristo e incluso en la existencia de un Dios personal, pero que había preferido ocultar su verdadera convicción con la esperanza de poder llevar a cabo desde dentro de la Iglesia, con más garantía de éxito, una auténtica reforma eclesiástica. Tenía bien en claro que la Iglesia, los sacramentos y los dogmas no eran sino el fruto de la evolución del pensamiento religioso en la conciencia humana, o dicho de otro modo, de la evolución que la fe trajo consigo. Así lo dejó dicho en sus memorias, escribe así: históricamente hablando, no admito que Cristo haya fundado la Iglesia, ni los sacramentos. Los dogmas, por lo demás, se han ido formando gradualmente y no son inmutables. Hay que entender entonces por ello que los sacramentos no sirven para nada, no, dice, no, de ningún modo, aunque no hayan sido instituidos por Cristo, son signos, modos de decir, no carentes de una real fuerza sobre la conducta, aptos para estimular el sentimiento religioso. A veces decía de ellos que eran símbolos. Esta palabra podría ser rescatable. Los padres de la Iglesia hablan que los sacramentos son símbolos, pero en el sentido de que son inefables, siempre abiertos a sucesivas profundizaciones, como las verdades grandes, ¿no? Pero no, lo decía en el sentido que eran puras metáforas los sacramentos, puras figuras de realidades inefables. En una palabra, Cristo no vino a traer una religión nueva, sino solo a invitar a la penitencia, a la renuncia total, dada la cercanía de la catástrofe que cerraría la historia. El reino viene, él creía que ahí nomás venía y listo. Jesús anunció el reino, dice con humor, con cierto humor, Jesús anunció el reino y lo que vino fue la Iglesia. Es como un chiste, ¿no? O sea, él anunció el reino y lo que vino fue esto que él no ni pensó, la Iglesia. Pues bien, dicha Iglesia no haría sino adaptar la noción del reino a las condiciones cambiantes de los tiempos y de los lugares. De esta adaptación vital procederían las fórmulas sucesivas de los dogmas, así como el desenvolvimiento progresivamente centralizador de su jerarquía y el desarrollo de los ritos sacramentales. Todo ello no tendía sino a hacer vivir la fe primitiva según lo que exigían las circunstancias. La experiencia del pasado muestra que hay que poner la esencia del cristianismo en el devenir y no en la permanencia, única manera de esperar nuevos desarrollos. Del hecho de que los dogmas tengan relación con el tiempo y con el ambiente en que fueron proclamados, se sigue que no excluyen cambios en el curso de la historia. Al fin y al cabo, no son sino símbolos también ellos y por tanto cambiantes. El 17 de enero de 1903, l'Evangile et l'Église fue condenado por el cardenal Richard y otros 8 obispos, y en el mismo año un decreto del Santo Oficio ponía en el índice las últimas obras de Loisy. Cardenal Merry del Val, un gran hombre, el secretario de Estado de Pío X, un hombre extraordinario, denunciaba en esas obras errores muy graves, ¿no?, que enumeraba. La polémica comenzó a generalizarse cada vez más a partir de los años 1902 y en adelante. Como lo hemos señalado anteriormente, las vacilaciones doctrinales de Loisy habían comenzado durante su juventud. En una obra suya autobiográfica de 1913, escribe: ya en el seminario, la doctrina que le enseñaba como expresando la revelación divina le parecía infinitamente dolorosa. Fueron, dice, 4 años de tortura intelectual y moral que aún ahora me pregunto cómo no morí. También leemos ahí: desde que empecé a estudiar directamente la teología,
Una insuperable inquietud se fue apoderando progresivamente de mi espíritu y de mi conciencia ante la exposición de las doctrinas católicas, ante la teología dogmática y moral de la Iglesia romana. Ya he dicho también cómo el estudio de la Suma Teológica aumentó dicho malestar en lugar de calmarlo. Y no fue este un malestar pasajero, sino que se fue cada vez profundizándose más y más. Él sostenía que el tema de la inspiración de las escrituras le interesaba particularmente. Los libros sagrados eran unos libros escritos como todos los demás, e incluso con menos exactitud y cuidado que muchos otros libros clásicos, por ejemplo, de la literatura universal. Si el Espíritu Santo había intervenido en ellos, no había sido ciertamente para hacer de ellos fuentes históricas de primer orden. Eran, dice, libros humanos, no libros inspirados, con lo cual equivoca gravemente él, ¿no? Porque parece entender por inspiración una cosa diversa. Para él, inspiración sería un libro completamente divino, como si Dios hubiera dictado palabra por palabra, y no es eso. Eso decía Mahoma del Corán, que Dios le había dictado palabra por palabra. No es así la Biblia. Nadie sostuvo esto en la Iglesia nunca, pero él entendía así, que por tanto no eran inspirados, porque Dios no lo había dictado letra a letra. Lo mismo afirmaba el escritor francés cuando se trataba del Nuevo Testamento. Decía, la idea de un Dios autor de libros, si alguna vez ha existido, es completamente mítica y pertenece a una mitología mágica. Según él, una obra no puede ser, como decimos los católicos, humana y divina. La obra tiene que ser humana o divina, pero no puede ser a la vez causada por el hombre y por Dios. Si es del hombre, no es de Dios, y si es de Dios, no es del hombre. O sea, no entendía o no aceptaba el concepto de inspiración. El 10 de mayo de 1904 escribió en su journal íntimo, un diario íntimo, esta página. Como símbolo, la creación es un infantilismo. Ha resucitado, ha descendido a los infiernos, ha ascendido al cielo, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Está la Iglesia Católica asistida visiblemente por el Espíritu Santo? ¿Qué significa la resurrección de los muertos? Todas preguntas que se hacen y que quedan flotando. Me parece muy claro que si creo en algo, dice, no creo ciertamente en lo que la Iglesia enseña y que la Iglesia no está dispuesta a enseñar lo que yo creo. ¿Puedo permanecer honestamente en ella? El catolicismo liberal, dice, concebido como una religión de la humanidad, sin despotismo moral ni infalibilidad teológica, podría ser la verdadera religión, pero el catolicismo no es eso. Pío X, que es el jefe de la Iglesia Católica, me excomulgaría resueltamente si supiera que considero la creación como un mero símbolo metafísico, la concepción virginal y la resurrección de Cristo como meros símbolos morales, y todo el sistema católico como una tiranía que se ejerce en nombre de Dios y de Cristo contra el mismo Dios y contra el Evangelio. Qué cosa curiosa, se sabe que en estos años que está escribiendo estas cosas, no vaciló en gestionarse como posible obispo, era carrerista también, él hacía su carrera, ¿no? Trapense, no trapense, trepense, propiamente. Era lo que nos faltaba, ¿no? Gracias a Dios que nos salvamos de un monseñor Loisy, por lo menos esto, porque después hubo nuevos Loisy quizás en la Iglesia. Años después, en 1913, escribiría: hubiese tenido que pedir a la Iglesia que dejara de enseñar que Dios creó el mundo hace varios miles de años, que Cristo es Dios y que ella misma es infalible, y que me contentara en adelante con hacer valer el elevado ideal de justicia y de bondad que es el verdadero espíritu de su tradición. El Papa y sus obispos me hubiesen respondido non possumus, no podemos, y en efecto no podían hacerlo. Eso era sincero, él se daba cuenta que esto no era lo de la religión católica, al menos la que sostenía la Iglesia. También sabemos por su diario íntimo que no creía en la divinidad de Jesús expresamente. En l'Evangile l'Église se había abstenido de confesarlo en público. El Jesús de Loisy quedaba reducido a su naturaleza humana y su divinidad a un suplemento postizo, a una especie de suplemento impuesto a los fieles solo por la fe. Teníamos por una parte al Jesús de la historia que existió,
¿sí?, que era el que conocía el científico a través de los documentos, y por otra el Jesús de la fe, el Jesús de la Iglesia. Entre ambos no había vasos comunicantes. A su juicio no se podía pasar de la comprensión del dato histórico que se impone al historiador, o en otras palabras, del dato empírico, que es el objeto de la ciencia, a lo que la fe afirmaba contenerse en ese dato, saber que Jesús era Dios. Dios que había venido a nosotros asumiendo la naturaleza humana. La humanidad de Jesús, el hombre Jesús, Jesús considerado como hombre, todo eso era objeto de la ciencia, de ciencia. Pero la divinidad de Jesús no era sino un acto de fe, no de inteligencia, sin fundamento en la experiencia concreta. Se daba, por tanto, un perfecto divorcio entre el orden de la ciencia y el orden de la fe. Así entonces, el padre en sus memorias, su testimonio es categórico. Dice, el modernismo no tenía ya necesidad de oponer una doctrina contra otra doctrina, cuanto de fundar una iglesia nueva frente a la iglesia antigua. No tendía a imponerle un símbolo nuevo, sino inducirla a relajarse de su actitud intransigente. Él trató de fundar su posición en la misma Sagrada Escritura. Dice, la Biblia ha sido la causa primera y principal de mi evolución intelectual, es por haberla leído seriamente que me he vuelto crítico. Así lo ha confirmado el padre Lagrange, según el cual fue en la Biblia y especialmente en los Evangelios de donde sacó, lo así, sus argumentos para combatir lo que gustaba llamar la teología, pero que era en realidad la fe de la Iglesia. Si la Iglesia quería vivir, debía transformarse como todo ser vivo. Gustosamente habría hecho suyo lo que sostenía Renan cuando dijo, el hereje de hoy es el ortodoxo del futuro. En verdad había perdido la fe, porque la revelación no es tal si está sujeta, a cambios esenciales. Si la Iglesia los adoptase, ya no sería la misma Iglesia. El racionalismo era más lógico al negar abiertamente la revelación. En carta a Hebert de 1905, lo así le confesaba desde que escribo, me he esforzado por hacer prevalecer la idea del desarrollo que implica la relatividad de las fórmulas dogmáticas y en la misma medida la de la autoridad eclesiástica. Acierta pues Lagrange cuando afirma que no siéndolo así ya creyente y estando apartado de la Iglesia, lanzaba contra el dogma y contra la Iglesia un ataque tanto más peligroso cuanto que él lo presentaba como una apologética de la Iglesia, como un salvavidas que largaba a la Iglesia moribunda en última instancia. No hay que apurarse, decía, no hay que gritar reforma, no hay que asustar a los que gobiernan. Este fingimiento de él no era el de un simulador vulgar, sino que estaba hábilmente calculado para que la Iglesia cambiase todo el espíritu de su enseñanza, siempre antigua y siempre nueva. Un autor del Opus Dei de Haro, que ha escrito un libro muy importante sobre el modernismo, ha presentado de manera acertada un proceso cronológico de su apostasía. Lo vamos a resumir nomás. Cuando en 1903 pusieron varias de sus obras en el índice, afirmó que se sometía, pero declarando abiertamente que dicha sumisión no podía atar ni su conciencia ni su pensamiento. Esto no es someterse, no sé cómo. Mi adhesión a la sentencia, le escribe el cardenal Merry del Val, es de orden puramente disciplinar. Es decir, lo acepto, pero no con la inteligencia. Se inclinaba ante el dictamen, sí, pero agregando que lo hacía sin abandonar ni retractar las opiniones que he emitido en condición de historiador y de exégeta crítico. Desde entonces se limitó a esperar la excomunión. El 7 de junio de 1904 escribe en su diario, logomaquia metafísica aparte, no creo más en la divinidad de Jesús que Harnack o Jean Reville, y miro la encarnación personal de Dios como un mito filosófico. Cristo tiene menos lugar en mi religión
que en la de los protestantes liberales, porque yo no doy tanta importancia como ellos a esta revelación de Dios Padre de la que hacen honor a Jesús. Si yo soy algo en religión, es más bien panteo positivo humanitario que cristiano. Panteo positivo humanitario que cristiano. En noviembre de 1905 anota en su diario: no creo que deba romper por mí mismo el lazo que me une a la Iglesia, pero si la Iglesia lo destruye, seré feliz. Por eso va a hablar luego de la excomunión bienhechora en última instancia. El decreto de excomunión se hizo público en 1908, comunión liberadora. Lo así solo le encontraría un defecto, dijo. Esta excomunión tiene un defecto. ¿Y cuál es? Me llega con 20 años de atraso. Mientras tanto ha hecho todo el mal que hizo en la Iglesia, ¿no?, con todas estas cosas. Con motivo de la Pascendi escribió: Pío X atacó el conjunto del movimiento de los modernistas y sus principales jefes, entre los cuales me ha hecho siempre el honor de contarme. Me ha hecho el Papa siempre el honor de contarme. La Pascendi es una encíclica casi sacada de las obras de Loisy, que era como el hombre más caracterizador del modernismo, más casi que Tyrrell y que Fogazzaro, pero también tiene elementos de los tres, pero no lo nombra, pero es así. Figura tan notable como terrible esta de Loisy, inseparable de las ideas que proclamó, de los conflictos que suscitó. ¿Qué no hubiera hecho por la Iglesia si le hubiera permanecido fiel?, exclamaba el padre Lagrange. Era un hombre valioso realmente, una inteligencia mal empleada. Bien, yo en el libro, no vamos a tener mucho tiempo, algo podemos decir, sí. Digo, cierro esta semblanza del autor de Loisy, el primero que estudio de los grandes modernistas, deteniéndome o poniendo algunos textos que pueden ayudar, tomado de un importante libro de él que he leído, que es muy impresionante, muy bien escrito, una maravilla, un lindo francés. Se llama Choses passées, cosas pasadas, donde va contando su evolución inmunitaria, pero lo escribe hacia el final, ya cuando había dejado todo, ya con toda libertad, ya no tiene vueltas, así que es un libro muy interesante. Él muere mucho después, en el 40, como dije, ¿no? Todo esto está pasando en 1908, 7, 10, hasta... digo que pongo varios textos, relato apasionante de su vida, que leí verdaderamente con verdadera avidez, me pareció interesantísimo. Voy a transcribir algunos textos, el tiempito que queda, y ya damos por terminado. Haciendo una especie de resumen de su proceso espiritual, cuenta así lo que le pasaba hacia 1892. Yo estaba lejos de haber perdido toda fe moral. Lo que acababa de perder era el entusiasmo que me había sostenido a través de muchas dificultades desde el día de mi entrada al seminario. Había podido durante algunos años estar medio enceguecido sobre mi propio estado de espíritu, sobre el alcance de las conclusiones esenciales de la crítica bíblica, sobre los medios de conciliarlas con los dogmas tradicionales sin abandonar sus sustancias. Ahora no podía disimularme que la posición no era lo que había imaginado, que yo estaba fuera de la corriente del pensamiento católico, que si quería interpretar los dogmas según la ciencia y el espíritu moderno, una explicación más o menos amplia y nueva no era suficiente. Dogmas tales como la encarnación virginal de Cristo o su resurrección se desvanecían con la realidad de su objeto. Era indispensable una refundición de todo el sistema católico. Personas muy lógicas se preguntarán por qué no solamente la idea sino la obligación de abandonar la Iglesia no se presentaron entonces a mi espíritu. La idea no podía dejar de presentárseme, pero pensé que era mi obligación permanecer en la Iglesia. La única razón fue que yo permanecía ligado a ella desde el fondo de mi alma, o sea, había una cosa que le impedía cortar. Así, a mi pesar, traté de intentar lo imposible y fue preciso que la Iglesia me enseñase, por golpes violentos y repetidos, que un sacerdote no tiene derecho a ser católico a medias, que su pensamiento no le pertenece más que su voluntad, que el catolicismo romano entiende dominar la sociedad moderna y no adaptarse a ella. Finalmente, como le escribía el cardenal Merry del Val al obispo de Langres en 1908, que mi permanencia en la Iglesia era escándalo que no se podía soportar. En 1904 pusieron el índice 5 de sus libros
Poco después nos relata, recibió una carta del mismo cardenal Merry del Val. Dice, esta carta, coméntalo así, era extremadamente violenta, exigía la retractación inmediata, sin ninguna reserva, de los 5 volúmenes condenados y de su contenido. Sin ello el Santo Oficio procedería contra mí adulterior, es decir, que yo sería excomulgado. Él entendió, agrega, que la excomunión se hacía inevitable, ¿no? Que él no iba a cambiar. Y escribe, estaba verdaderamente en mi poder admitir, en base a la fe de Pío X, que los relatos del Génesis, el paraíso terrenal y el diluvio eran históricos, que los relatos evangélicos eran completamente históricos, que los de la resurrección de Cristo eran concordantes y demostrativos, que la Iglesia cristiana, el dogma de la divinidad de Cristo, los sacramentos, se remontaban hasta el Evangelio de Jesús. O sea, yo hubiera quedado bien diciendo todas estas cosas, pero no podía. Páginas más adelante leemos, permanezco en la Iglesia para no turbar a algunas almas, pero turbo mucho la mía. Si creo en algo, no creo en lo que la Iglesia enseña. Y la Iglesia no está dispuesta a enseñar lo que yo creo. ¿Puedo honestamente permanecer allí? Lindo leer estas cosas, creo, porque va viendo desde el alma de él cómo va viviendo este drama, esta separación. De donde concluye, si yo me encontraba fuera de la Iglesia, no sería para desempeñar el papel de doctor incomprendido, esperando que la puerta se reabriese para volver a entrar en el rebaño. Viviré como doctor laico, interesado en las cosas morales, y así moriré. No me veo reconciliado in extremis por una confesión de fe explícita en la concepción virginal, en la resurrección corporal de Cristo, en el valor absoluto de los dogmas, en el poder despótico del Papa sobre las inteligencias y las voluntades. No experimento la necesidad de someterme ciegamente a esos órganos del Espíritu Santo que se llaman Pío X y el cardenal Richard. Me siento en comunión suficiente con la humanidad inteligente y moral de nuestro tiempo para no buscar otro apoyo. No me aprovechará en nada creer firmemente que Cristo descendió a los infiernos y que subió a los cielos. No encontraré siquiera ninguna ventaja espiritual en pensar que hay realmente 3 personas en Dios o en tratarlo como a una persona. La vida del hombre es un fenómeno como la vida de una planta. Decir que un hombre es inmortal equivale a decir que este fenómeno dura aún después que ha dejado de ser, con lo cual está negando hasta la inmortalidad de esto, o sea, no solamente el orden sobrenatural, sino también el natural. La apostasía es total en este tan conmovedor libro, como trágico libro, de memorias a que estamos aludiendo, señala a sí mismo cómo, y esto es interesante, buscó meter sus ideas en el campo político también, o sea, no ya la cristiandad, no ya la unión de la Iglesia y el Estado. Justamente en 1905 se había separado el Estado francés de la Iglesia Católica, formalmente. O el Pío X, vamos a comentar creo, manda una carta sumamente fuerte contra esto. Él dice, y mire lo que él dice, ¿no? Le habla al Estado francés, más bien que a la Iglesia ahora. No ataquen mucho a la Iglesia, trátela mansamente, es la manera de dominarla, etc. Miren lo que dice. Yo seguía con el más vivo interés los debates legislativos sobre la separación de las iglesias y del Estado, las medidas tomadas para la aplicación de la ley, la oposición que a ello hacían Pío X y el episcopado. La actitud impuesta por el Papa a nuestro desgraciado clero me revelaba interiormente cuando advertí que todos los esfuerzos de la política romana no tendían sino a crear en nosotros una agitación que podía degenerar en guerra civil y no en el interés verdadero de la fe católica en Francia, sino para salvar el miserable prestigio político del pontificado romano. Entonces, lo confieso, desesperé del futuro del catolicismo en nuestro país y me sentí feliz de no ser ya romano, para ser aún, y más aún, completamente francés. Publiqué entonces artículos anónimos, todos breves, contra los manifiestos clericales. Va sin decir que no firmaba mis artículos. El primero incluye reflexiones sobre la carta que los 5 cardenales franceses, ciertamente que por orden del Papa, dirigieron en 1905 al presidente de la República contra el proyecto de ley. He aquí mi conclusión. Nada puede mostrar mejor que esta carta la necesidad de la separación y las precauciones que el legislador, o sea, cuídense el Estado, ¿no?, de la Iglesia, no al revés, cuídense la Iglesia y el Estado, las precauciones que el legislador debe tomar para que la Iglesia no abuse inmediatamente contra el poder político y contra el país mismo de la libertad que la ley va a darle.
Toda la táctica de la Iglesia romana se esconde en esta frase: el proyecto de separación conduce necesariamente a la persecución religiosa y no es la expresión de la voluntad del país. Cuando la Iglesia entiende que no podrá dominar, dirá que no es libre. Negándose a colocarse en el terreno legal, obligará al poder civil a reprimir los actos de insubordinación, que en razón misma de dicha actitud se producirán de parte de los católicos y entonces se dirá perseguida. El futuro de Francia es el precio de una lucha en que la victoria será para la sociedad laica, para el poder secular, con la condición de que el poder legislativo y el gobierno se muestren al mismo tiempo fuertes y moderados, adversarios resueltos de la dominación clerical y exentos de fanatismo antirreligioso, capaces de crear una ley de libertad y de justicia y de hacerla respetar. Darán así un gran ejemplo a la civilización europea. Curiosa esta recomendación, pues, a la República Francesa, ¿no? No sean fanáticos contra la Iglesia ahora tampoco, porque esa es la manera de que la Iglesia se levante, que la Iglesia diga que hace perseguir. No, traten todo con cuidado. Pero dar consejo al enemigo, ya no era más el enemigo, claro, el enemigo era la Iglesia en la práctica. Bien, y así comenta, para ir terminando, la condenación que le llega de Roma. Dice: el cardenal Merry del Val, en nombre del Papa, le había encargado al obispo, en cuya diócesis yo residía, que me pidiera una adhesión plena y entera a las condenaciones lanzadas contra el modernismo. El padre Loisy deberá declarar que condena sin ninguna restricción todas y cada una de las proposiciones condenadas por el decreto Lamentabili, confirmadas por el motu proprio Prestancia, como los condena la Santa Iglesia, y que él condena al modernismo como lo ha condenado el Santo Padre en la encíclica Pascendi. Dios quiera que Monsieur Loisy corresponda a esta última llamada de la gracia, dice Merry del Val. Él respondió: mi espíritu sería tan incapaz de vivir en la atmósfera intelectual del decreto Lamentabili y de la encíclica Pascendi como mis pulmones serían incapaces de respirar en el fondo del mar. Más adelante comenta su actitud con la del padre Tyrrell, de que hablaremos la próxima vez, por el hecho de que él, en comparación con la reacción vehemente de Tyrrell cuando lo excomulga tiene una reacción vehemente, ¿no? Porque todavía era más católico. Él, en cambio, es más moderado, ¿no? Pues ya no le interesó mayormente, ¿no? Más moderado. Dice, no es así, dice, porque algunos han especulado sobre posibles cambios en mis sentimientos, ¿no? Al mostrarme más moderado. No es así. Si Tyrrell se sublevaba contra la Iglesia romana, es porque él estaba todavía apasionado por los intereses de la religión católica. Eso me parece que es muy así. He leído Tyrrell, casi las obras completas de él, y veo, pobre hombre, qué sé yo, entra en todo este baile, pero conserva un corazón ampliamente católico, con decir que ya es comulgado, iba a las 6 de la mañana a oír misa todos los días a la parroquia, en el último banco se ponía para no escandalizar a nadie. Bueno, eso me conmueve dentro de todo. Le quedaba algo de la fe, por lo menos, ¿no? En cambio, este hombre había roto completamente. Por eso Tyrrell se molesta tanto cuando lo condena. El otro no, pues ya estaba separado casi, anímicamente. Si Tyrrell, dice, se sublevaba contra la Iglesia romana, es porque él estaba todavía apasionado por los intereses de la religión católica. Y si yo no me enfurecía como él, es porque los asuntos de la Iglesia ya no me tocaban. Creo que esto es muy exacto. Bien, el 22 de febrero de 1908 recibió una intimación de Roma. Merry del Val, por su parte, le había escrito al obispo de Langres: el Santo Padre acaba de dar prueba de la más grande longanimidad frente al padre Loisy. Por ver si es posible salvar un alma, me encarga que ruegue a vuestra grandeza, le dice al obispo de Langres, enviar a Loisy una nueva y última admonición, formal y perentoria en el sentido de la precedente. Al mismo tiempo, usted prevendrá explícitamente a Monsieur Loisy que si él no pone su sumisión en manos de vuestra grandeza en el lapso de 10 días, a contar desde el día en que reciba su admonición, la Santa Sede procederá sin otro aviso a su excomunión normativa. Al no querer someterse, la sentencia de excomunión quedó decretada por el Santo Oficio. Así lo comentó Loisy. Mi primera impresión, que aún no se ha borrado, fue la de un infinito alivio. Yo no esperaba ya nada de la vida, y la excomunión no me ofrecía ninguna esperanza. Ello me aseguraba, por cierto, o al menos parecía asegurarme, un fin tranquilo. Mi paz interior era total.
Pobre Losí, en este último libro suyo, admirablemente escrito, como dije, en forma de diario, se revela de manera palmaria el estado de su alma, así como las vicisitudes de su vida. Es la historia de una apostasía.